Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y como siempre, les saludo con todo entusiasmo y con mucho cariño en esta mañana. Hoy, en este jueves 14 de abril del año 2022, les saludo con mucho cariño a través de Central FM Equilibrio, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de los podcasts que están con nosotros en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en MyHeartRadio y en Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Les saludo a nombre de mi equipo de trabajo y aquí estamos, como siempre, puestos y dispuestos para entrar en el mundo de la información con un resumen, las noticias más importantes esta mañana. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Greg Abbott, el gobernador del estado de Texas, anunció la eliminación ya de los controles fronterizos comerciales unilaterales en el puente internacional de Colombia, luego de que Samuel García, este chavo está saliendo bueno, Samuel García, gobernador de Nuevo León, se comprometió a reforzar medidas de seguridad limítrofes para frenar la posible migración ilegal. En conferencia de prensa conjunta, Abbott destacó que el acuerdo va a entrar en vigor de manera inmediata solamente en el cruce internacional de Colombia. Dijo así. Well, Governor Garcia and I have reached an agreement today that addresses all of these issues. Governor Garcia has begun and will continue enhanced border security enforcement measures on the Nuevo León side of the border, both at ports of entry and alongside the Rio Grande River, to prevent illegal immigration from Nuevo León into Texas. That increase in border security on the Nuevo León side will continue going forward. And since Nuevo León has increased its security on its side of the border, the Texas Department of Public Safety can return to its previous practice of random searches of vehicles crossing the bridge from Nuevo León. Bueno, lo que estaba diciendo ahí, con cada vez que decía Nuevo León, como que sufría Samuel García. Pero bueno, era que estaba comprometiéndose el gobernador de Nuevo León para hacer sus revisiones dentro de México, y entonces dice: nosotros volveremos a hacer las revisiones de manera aleatoria para que no sea de uno por uno, y luego entonces esto se agilice. Por cierto, el primer camión con indocumentados llegó desde Texas hasta la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos, en el marco de una iniciativa del gobernador Greg Abbott para pasar la factura de la migración al gobierno federal. La idea fue la de rentar vehículos, subir ahí migrantes y mandarlos derechito a la capital de los Estados Unidos para que ahí, en carne propia, el presidente Biden viera lo que es la problemática de allá en la Union Station. Ahí dijo: ahí te mando a los migrantes para que los tengas derechito en la capital de los Estados Unidos. En una carta también, los gobernadores, el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, y el de Coahuila, Riquelme, instaron al diálogo a los presidentes Biden y López, ¿cómo se llama? Obrador, López Obrador, para que dialogaran sobre este problema que afortunadamente ya se arregló, y lo arregló Samuel García. Por cierto, antes la administración del presidente Biden informaba que las inspecciones unilaterales que ordenó Abbott, el gobernador tejano, a camiones de carga que ingresan a Estados Unidos a través de cruces fronterizos, provocaron caídas en el tráfico comercial hasta en un 60%, calificando esto como algo muy nocivo porque rompía las cadenas de suministro de los Estados Unidos. Por esta falta, porque finalmente pues somos el segundo socio comercial de los Estados Unidos, y lo que pasa ahí en la frontera entre Texas y Nuevo León, pues es un problema que tiene muchas cortapisas. De acuerdo con información de la agencia,
El puente Colombia Solidaridad de Nuevo León registró una baja del 60% del flujo comercial, el puente Reynosa Far de 35% y el World Trade Bridge de Nuevo Laredo solo vio un incremento en sus filas. En la frontera de Chihuahua con Texas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos reportó que el flujo comercial declinó 30% en el Puente de las Américas, allá en Ciudad Juárez, El Paso, y 50% en la isleta Zaragoza, en la misma área. Según la administración Biden, decidió ampliar las horas de operación comercial en los puentes internacionales de Nuevo Progreso, Camargo y Miguel Alemán en la frontera con Tamaulipas para ayudar a procesar camiones de carga que decidieron evitar el puente Reynosa Far. Henry Cuellar, que es representante de distrito de Texas en el Congreso de los Estados Unidos, pidió también a Greg Abbott, el gobernador del estado, que detuviera las inspecciones uno por uno en la frontera con México. En una carta argumentaba el interés de todos los tejanos. Dijo que los recursos estatales deben de utilizarse de manera más eficaz y no en detrimento de las comunidades, y destacaba también que las inspecciones son costosas para las economías locales, estatales y nacionales y no involucran el contrabando de drogas o de personas. Refirió que las medidas socavan las cadenas de suministro de los Estados Unidos y ponen en peligro la seguridad económica de las comunidades fronterizas de los Estados Unidos. En un comunicado, Jen Psaki, que es la vocero de la Casa Blanca, abundaba también que las políticas de inspección en Texas interrumpían las cadenas de suministro y aumentaban los precios de las mercancías. Por lo mismo, se retrasa la fabricación, se afecta a los puestos de trabajo, se generan costos adicionales para las familias y todo esto, pues, ¿qué es lo que trae? El fenómeno del que hemos venido hablando últimamente aquí en el programa, que es el fenómeno de la inflación. Choferes de tractocamiones que paralizaron el puente internacional Reynosa Far levantaron su protesta y desbloquearon el paso en ambos sentidos, luego que presuntos integrantes del crimen organizado arremetieron en contra de transportistas y quemaron al menos 4 camiones y provocaron una balacera en las inmediaciones del puente. Los operadores atendieron el llamado de directivos de la Cámara Nacional del Autotransporte, la Canacar, de no poner en riesgo su seguridad en medio de los recientes roces políticos y económicos entre México y Estados Unidos. Es necesario que la relación comercial se mantenga sana, ya que ambas naciones comparten recursos de todo tipo y por ello se requiere tener certeza jurídica y reglas claras. Esto lo considera Salomón Sacal, presidente de la Asociación de Empresarios Mexicanos, la AEM. Hay 2 organizaciones en los Estados Unidos que aglutinan a los empresarios mexicanos en los Estados Unidos. Una importantísima es la AEM, Asociación de Empresarios Mexicanos, y la otra es la Latin Coalition. Y ambas, mantienen una actividad económica de aproximadamente entre las dos $1 trillón, o sea, 1 millón de millones de dólares de operatividad en los Estados Unidos, y esto no es cualquier cosa. La empresa española Iberdrola dará inicio a las reclamaciones legales pertinentes en caso que la Comisión Reguladora de Energía mantenga la negativa de otorgar el permiso para migrar una de sus centrales de autoabasto a régimen de mercado. El pasado 31 de enero caducó el contrato de interconexión de la planta de Monterrey que operaba bajo el régimen de autoabasto, por lo que la empresa solicitó al regulador el cambio a un permiso bajo las reglas de mercado eléctrico. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía negó el cambio en su sesión de órgano de gobierno del 29 de noviembre del año pasado, por lo que al llegar la fecha de vencimiento, las unidades de generación de la central fueron detenidas, o sea, las unidades de generación de la central de Iberdrola. Según la compañía, el valor contable del proyecto asciende a unos $217 millones que vamos a acabar pagando todos los mexicanos por las tonterías del presidente de la República. Hablando de tonterías, la reforma eléctrica causará un incremento de al menos
17% en las tarifas domésticas de luz y de hasta 150% en las de las empresas, según lo advierte la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Esto generará un boquete en las finanzas públicas. Explica la Coparmex que la iniciativa crea un monopolio que desplaza al sector privado en beneficio único de la Comisión Federal de Electricidad, debido a que los privados que hoy compiten para generar energía solamente podían venderla al precio y cantidad que la Comisión Federal de Electricidad decida. Es decir, en lugar de que sean reglas de mercado, no, van a ser las reglas que quiera el presidente de la República. Bueno, Manuel Bartlett, para que nos pongamos de acuerdo, en un comunicado sostuvo que la reforma que propone López Obrador destruye el mercado eléctrico nacional y afecta a toda la cadena de valor del sector energético al eliminar a la Comisión Reguladora de Energía, así como al Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, y al invertir el despacho eléctrico privilegiando a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad, que van a dar una luz más cara por encima de una energía limpia y barata. También alerta sobre la violación de acuerdos internacionales. ¿Se acuerdan que ayer estaba yo dudando de algunos diputados del PRI? Fíjense, Carlos Miguel Aiza Damas, diputado del PRI, anunció que votará a favor de la reforma eléctrica que propone Andrés Manuel López Obrador, pese a la instrucción del partido de hacerlo en contra. El hijo de Carlos Aiza, que fue gobernador interino en Campeche, propuesto como embajador en República Dominicana, argumentó que está convencido que no puede estar en contra del desarrollo de México ni de la voluntad de millones de mexicanos. Dijo a los diputados del PRI que aún están a tiempo de reivindicar a los ciudadanos mexicanos. Fíjense nada más cómo se sale. En Twitter, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, tildó de traidor al legislador y dijo que el voto del grupo parlamentario del PRI será en contra de la reforma eléctrica. Subraya que Morena no va a lograr vencer a la oposición. Cueste lo que cueste, su reforma no va a pasar. Pero ya hay otros 3 en el PRI que se están cuarteando, ¿eh? O sea que ya van 4 del PRI, que era lo que estábamos advirtiendo constantemente, aguas, porque por ahí puede venir la desbandada. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, celebró la decisión de Carlos Miguel Aiza Damas, lo calificó como un valiente, con salud, como congruente, como honesto, como en redes sociales opinó que los legisladores tienen una cita con la historia y que en la historia nos veremos, porque esto es heroico lo que está haciendo el presidente, este populista presidente de la República. Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aclare y confirme la votación sobre la ley de la industria eléctrica del gobierno López Obradorista el 7 de abril pasado. En un documento, el legislador señaló que en la página electrónica oficial del máximo tribunal no ha sido publicada la lista oficial de los resolutivos. Hizo notar que el artículo 17 constitucional establece que las autoridades judiciales deberán privilegiar la solución del conflicto sobre formalismos procedimentales. López Obrador, por su parte, reconoció abiertamente que consiguió el voto de 4 ministros de la Suprema Corte. O sea, estuvo hablándoles a todos para influir en ellos, y lo dice él, óiganlo. Para declarar inconstitucional una ley se requieren 2/3 partes en la Suprema Corte, y con 4 ya no pasa. Y se consiguieron los 4, porque a los otros los vieron más de una vez, los entrevistaron y no pasó. No pasó. Es un cínico este hombre, es un cinicazo. Porque dice, pues lo estuvieron viendo, pero pues no pasó.
¿no? Estuvieron viendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para influir en ellos para que pasara la ley del presidentito. Así, de ese tamaño. El presidente confirmó que ya firmó un plan B, que es la iniciativa de reforma a la ley minera, que sería para proteger al litio. Protegerlo quiere decir que se lo quede él, ¿no? Que se lo quede él, porque pues, él es el gran Tlatoani de México. Entonces, y lo dice de esta manera. Ya tenemos los elementos básicos para garantizar que no nos falte la luz y que no aumente el precio de la luz. Porque incluso con esa reforma eléctrica se cancelan los llamados contratos de autoabasto. Ya tenemos, acabo de firmar hoy en la mañana, la iniciativa de reforma a la ley minera, que no requiere 2/3 partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación. O sea que ya se va a formar la Comisión Federal del Litio. Y me imagino que esa también la llevará Bartlett, que es el secretario de Gobernación Real, atendiendo desde las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, definir al litio como un mineral estratégico exclusivo del Estado violaría el tratado comercial con Estados Unidos y con Canadá. Esto lo advierte Kenneth Smith, ex jefe de negociación técnica de México para el TEMEC, en una presentación que entregó a la Cámara de Diputados durante los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica. El exdirector general para América del Norte de la Secretaría de Economía y exdirector general para Asuntos Internacionales y Vinculación en la Comisión Federal de Competencia alertó a los diputados que si este mineral no estaba considerándose como parte del principio de un tratado, entonces se violaría. Explicó que inhibir el litio de la posibilidad de que invierta el sector privado en él y hacerlo exclusivo del gobierno es una situación no prevista en el tratado comercial en capítulos 4 de inversión y 22 de empresas de Estado. Pero el presidente a eso le vale. Miren, un dictador bananero de América Latina tiene que estar peleado con Estados Unidos porque tiene que inventar un enemigo. Cuando las cosas le salgan mal, es que el imperialismo yanqui. En un año lo va a estar diciendo el presidente, porque la relación con Estados Unidos la va a tratar de romper. Acuérdense de lo que les dijo. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Bueno, y también el presidente de la República consideró que Pemex podría aceptar un acuerdo reparatorio para que Emilio Lozoya salga del reclusorio, siempre y cuando incluya el resarcimiento del daño patrimonial y las pruebas de sobornos entregados a legisladores del PAN para aprobar la reforma energética en el 2013, es decir, la compra de votos en el Congreso. Es que no hay todavía una valoración porque hay que hacer una especie de auditoría sobre el posible daño patrimonial. Presidente, si llegan a un acuerdo y Lozoya... Eso, por un lado. Y lo segundo es de que informe sobre cómo se utilizó el dinero, porque en su declaración, y por eso se le dio el carácter de testigo protegido o el equivalente, de que el dinero que salió de Odebrecht y de otras fuentes se le entregó a legisladores del PAN para que aprobaran la reforma energética. Eso es lo que quiere el presidente. ¿Es de qué? El presidente eso es lo que quiere. Organizaciones juveniles ambientalistas promovieron amparos por la inconstitucionalidad de la ley de la
industria eléctrica consideraron que es lesiva del medio ambiente. Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro, dijo que el pronunciamiento de la Corte sobre la ley de la industria eléctrica no implica que se terminó la discusión, únicamente no se logró la controversia constitucional que en principio habían planteado los legisladores. El gobierno oficializó la creación de 5 empresas de participación estatal mayoritaria a cargo de los megaproyectos de infraestructura que impulsa el Aeropuerto Internacional de Chetumal, Cuna Mestizaje, Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexica, Aeropuerto Internacional de Palenque, Señor Pacal, el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum, Samá, estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. La organización y el funcionamiento van a ser a través de una sociedad anónima de capital variable, y yo diría variabilísimo, ¿no? Pero en fin, todo se lo están cargando al ejército. El 99% del dinero gastado por la Secretaría de Marina en contratos entre el 2018 finales, cuando entró el presidentito, y el 2020 no hubo licitación pública, de acuerdo con un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Durante esos 3 años, que corresponden al último sexenio de Enrique Peña Nieto y a los 2 primeros de López Obrador, la dependencia no modificó la manera en que se llevaron a cabo sus contrataciones a pesar del cambio de gobierno. Entre otros procedimientos destaca la adjudicación directa y la invitación restringida. Dentro de estos últimos están los contratos suscritos entre entidades públicas y las compras consolidadas. Si bien están previstos en la ley, su uso está considerado como excepcional, ya que la Constitución establece que en las compras se privilegian las licitaciones públicas y fomentan la competencia, la transparencia, que eso les importa un bledo, y garantizan obtener los bienes y los servicios en mejores condiciones para el Estado mexicano. Que no es cierto, ¿no? Pero en fin, así están las cosas. La mayor parte de los trabajadores sindicalizados vio decrecer su salario real en lo que va del año, lo que castiga su poder adquisitivo. Casi desde abril del 2021, los salarios de los trabajadores afiliados a diversas centrales sindicales tienen pérdidas en términos reales, o sea, tomando en cuenta la inflación, pese a los incrementos negociados, según datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y de la Secretaría del Trabajo, porque el presidente ayer, ufano, en su 13º informe de gobierno, decía, ¿es de qué? ¿Es de qué? Nosotros aumentamos el salario mínimo como nunca nadie en la historia, pero el señor no habla de ¿es de qué? En términos reales, esto va en decreciente el salario y la percepción. Los salarios negociados cayeron en promedio 1.4 y 0.31%. En marzo hubo una recuperación del 0.57. ¿Es de qué? Esos son los datos y no los que trae el presidente. Por central, quienes han tenido menos disminuciones son los trabajadores afiliados a la CROC, aunque en marzo su salario subió 6.48% real, se quedó por debajo de la inflación. En tanto, los afiliados de la CTM registraron una baja de 0.15 real. Los afiliados a los sindicatos independientes del Congreso del Trabajo, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, el del Seguro Social, el de ASA, el de ASPA, universitarios, entre otros, redujeron 0.22% en el mismo mes, y durante los primeros 3 meses del año, 356,000 trabajadores han estado involucrados en revisiones salariales, de acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo. La razón por la que están dándose estos resultados en las negociaciones salariales contractuales es por la elevada inflación combinada con una mala situación económica de las empresas. Y esto es lo que dicen los expertos, no lo que dice el presidente. El sistema automático de devoluciones del SAT es una facilidad aplicable a las personas físicas que presentan su declaración anual del 2021. Deberán enviar su declaración en forma electrónica, ya sea con contraseña o firma electrónica o la e-firma. El importe a devolver sea menor o igual a 150,000 pesos y confirmen su número de cuenta bancaria clave, que deberá estar a nombre del contribuyente. Es lo que manda la ley, pero
hay muchos que todavía no están registrados porque en el SAT ha habido problemas para procesar los datos. La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria de Valores delegó en distintos servidores públicos la facultad de imponer sanciones administrativas a instituciones financieras que infrinjan ordenamientos legales según el monto y las sanciones. La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, inmovilizaron 10,075 productos nacionales e importados como medida precautoria por, presuntamente, incumplir la NOM 051 y su modificación para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas. Dicen que estos artículos tuvieron irregularidades en su etiqueta como imágenes animadas, declaración nutrimental incompleta, etiquetado derogado u omisión de sellos. Y en lugar de arreglar el problema, lo congelaron. El PRD formalizó ante el Tribunal Electoral, esta es nota, fíjense, el PRD formalizó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su exigencia de anular el proceso de revocación de mandato por el cúmulo de irregularidades registradas el domingo pasado. Líderes de ese partido dicen que debe de existir un precedente para que la conducta fuera de la ley que asumió el presidente López Obrador, Morena y servidores públicos de ese partido no se presente en las elecciones en curso ni las elecciones hacia el futuro. Al entregar este recurso, Jesús Zambrano, presidente del PRD, recordó que el resultado de la consulta no tiene efectos, pero que es necesario que el tribunal se pronuncie y castigue a los delincuentes electorales de Morena y del gobierno. Y pues Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, fue el que hizo estas declaraciones. El inicio de la vacunación anti-COVID entre niños a partir de 5 años está supeditada al cierre de la campaña de refuerzo a adultos y a la entrega de dosis para infantes por parte de COVAX, según aclara el presidente de México. Y dice: pero queremos salir ya con todos los mayores. En abril cerramos, y si abrimos campaña va a ser con los niños. Y estamos solicitando que nos manden vacunas para los niños, porque no se pueden usar estas vacunas que tenemos. Hijo, pobre hombre. Con unas 400,000 vacunas en contra del COVID por caducar en este mes, de las 30 millones de dosis disponibles en el país, trascendió que el gobierno federal aceleró la aplicación de la vacuna en estados, e incluso algunas entidades comenzarán a aplicar un segundo refuerzo o lo que se conoce como una cuarta dosis. En la Ciudad de México se vacunará en contra del COVID a cualquier adulto, sin importar si es residente o no de la capital. No se le requerirá documentación alguna ni previas citas. El gobierno local anunció que la cobertura será primeras, segundas y terceras dosis de AstraZeneca. Serán aplicadas entre el martes 19 y el sábado 23 de abril y del lunes 25 al sábado 30 de abril. Y se dice que se inmunizará a todas las personas bajo el principio de buena fe, que ese principio de buena fe debió haber sido desde el principio, porque la buena fe, hombre, en una campaña para salvarte la vida, yo creo que debe ser lo que prevalezca. Un presunto fraude de 22 millones de pesos, uso abusivo de funciones públicas y asociación delictuosa son los delitos por los que fue detenida Mónica Rangel, ex candidata de Morena al gobierno de San Luis Potosí, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado. Desde el martes pasado, cuando fue deportado a México, jueces federales iniciaron un total de 5 procesos penales en contra de Rafael Antonio Olvera Amezcua, accionista mayoritario de Filquerea, por los delitos de lavado, delincuencia organizada y defraudación fiscal, entre otros. La Fiscalía General de la República informó que el empresario acumula un auto de vinculación a proceso y 4 autos de formal prisión en los sistemas de justicia vigentes, es decir, en el oral acusatorio y en el tradicional
del derecho romano que nos deviene para lo que fue la historia de la justicia mexicana de otros tiempos antes del juicio oral. José Isabel Baena, director de Limpia y Servicios Públicos, y Dante Ezequiel Bernal, supervisor de ruta del Ayuntamiento de Iguala, murieron a tiros en la carretera que comunica a esa ciudad con Taxco de Alarcón, informaron autoridades locales. José Isabel Baena, director de Limpia, y Dante Ezequiel, eran personas que eran parte de Morena y de los gobiernos ahí. 2 mujeres y una niña murieron en un ataque armado en la carretera federal 44 entre el municipio de Fresnillo y Valparaíso. En Zacatecas, otras 7 personas resultaron heridas, según confirman las autoridades. No se tiene un solo detenido. 3 cuerpos calcinados fueron hallados en una reserva natural ubicada en el municipio de Arriaga, al suroeste de Chiapas, según confirma la Fiscalía General del Estado. Autoridades de Nueva York ya arrestaron a Frank James, hombre negro de 62 años sospechoso del tiroteo del martes en el metro que dejó 23 personas heridas, 10 de ellas por disparos. Comparecerá hoy y será juzgado por terrorismo. Habla Keisha Sewell, la comisionada de la policía en New York. Moments ago, Frank Robert James was stopped on the street and arrested by members of the New York City Police Department. Bueno, y ya está anunciando el arresto de Frank Robert James, que fue detenido en la calle y arrestado por oficiales de la policía de Nueva York. En el tema de Ucrania, moralmente Israel está con Ucrania y en contra de la invasión de Rusia, pero busca mantener un canal abierto con Moscú ante la presencia de Rusia en Siria y por la comunidad judía que vive en esa nación euroasiática. Así lo resume Jonathan Peled, subsecretario para América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Mientras Dmitry Peskov, vocero del Kremlin, dice que es inaceptable que Joe Biden acuse a las fuerzas rusas de cometer genocidio. El martes Biden lo dijo y se refirió directamente a Vladimir Putin como un criminal de guerra. El Ministerio de la Defensa de Rusia comunicó que tiene pleno control del puerto marítimo de Mariupol, ciudad al sur de Ucrania, y ahora se están reposicionando las fuerzas para llegar a la ciudad de Donetsk y con ello ocupar la parte este del territorio ucraniano. Marianne Le Pen, aspirante externa de la extrema derecha a la presidencia de Francia, dijo que apoya ampliamente las sanciones en contra de Rusia, pero menos el sector energético, porque esto le afecta a los franceses. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Bueno, quiero tratar de hacer una similitud entre Hugo Chávez y lo que ustedes están viendo en México. Hugo Chávez hizo su Guardia Nacional como uno de los primeros pasos para una vez que tomó el poder. Nombró superdelegados en las provincias de Venezuela, entiéndase, superdelegados igual que en los estados en México. Trató de descentralizar a la administración pública de su país, poniéndola en diferentes provincias. Utilizó a los medios de subsistencia de la gente para provocar escasez. ¿En dónde? En petróleo y sus derivados, en combustible, en todo lo que tenga que ver con comida, commodities, todo lo que es comestible. Eso lo empezó a racionar y a controlar en el agua y en la electricidad, para que la sociedad venezolana se diera cuenta de que dependía completamente del presidente. Hugo Chávez fue el que acuñó esta palabra, esta frase de yo ya no soy yo, sino que yo ya me pertenezco al pueblo de Venezuela. Pero por otra parte también acuñó otra frase que lo que decía es, quien no esté con la revolución está en contra de la revolución, que vendría a ser el equivalente a quien no esté a favor de mí estará en contra de mí. Y así
una serie de cambios que Hugo Chávez estuvo afanosamente tomando de aquí y de allá para hacer las cosas a su modo. Y con ello empezó a echar mano del ejército para muchas de las obras de infraestructura que en Venezuela se tendrían que hacer. Y empezó a difundir esto de una manera masiva, instalando un programa que aturdía a los medios de comunicación porque era cotidiano, en el famoso programa Aló Presidente, en el que el presidente Chávez ponía la agenda del día y decía exactamente lo que iba a pasar, cómo iba a pasar, en dónde iba a pasar y qué tenía que pasar. El presidente controlaba todo. Empezó a controlar al Congreso. Después hizo lo mismo con las instancias electorales. El Colegio Electoral de Venezuela lo atrajo para sí y lo controló, lo tuvo en su poder. Y una vez teniendo en su poder al ejército, a la delincuencia organizada, que primero la silenció, después la arrinconó en un lugar y luego la hizo propia. Y así empezó a dominar a toda la sociedad por la vía de limitarle todo aquello que pudiera ser susceptible de ser repartido por el Estado, y después empezó una campaña de confrontación con los empresarios a los que estigmatizó. Y después lo que hizo fue hablarle al pobre y decirle al pobre que el pobre era pobre porque el rico abusaba de él. Y empezó a hacer una confrontación entre de gobierno, entre la sociedad más desfavorecida y la más favorecida. Empezó esto a provocar en algún sector de la sociedad una profunda incomodidad y muchos venezolanos empezaron a migrar hacia diferentes puntos del mundo. Con todo ello, el presidente Chávez trató de buscar a un enemigo y ese enemigo lo encontró rápidamente. Cualquier cosa que le salía mal, decía que era el imperio yanqui el que era el culpable de todas sus carencias y de todos sus problemas. Y en ello, victimizándose, victimizaba también al pueblo venezolano que veía en él al protector del pueblo de Venezuela. Y después vino una segunda fase. Y en esta segunda fase, el presidente decía, ¿esto de quién es? De fulano de tal, señor presidente. Que se nacionalice. Y así empezó las expropiaciones para beneficio del Estado venezolano. Y una vez que hizo todo, cambió la Constitución, convocó a un proceso revocatorio, pero con el colegio electoral dominado por él, gana el proceso revocatorio y la gente dijo que se quede Hugo Chávez. Pero como ya tenía al Congreso, entonces lo que hizo fue cambiar la Constitución para hacer que el Congreso aceptara la reelección. Y con ello, Hugo Chávez empezó a trascender en el poder hasta llegar a reelegirse. ¿En dónde vamos? ¿En dónde vamos nosotros? ¿Faltan las nacionalizaciones? ¿Faltan las expropiaciones? ¿Falta acabarnos de pelear con los Estados Unidos? ¿Falta encontrar al enemigo? ¿Qué más falta? ¿Falta controlar al colegio electoral? ¿Qué más falta? Faltan muchas cosas. Ahora, ¿quién ayudó a Hugo Chávez a hacer todo esto? Un hombre que hoy, ¿en dónde está este hombre que ayudó a Hugo Chávez a controlar todo esto? Bueno, me puse a buscar a ese hombre y ese hombre hoy es embajador de Venezuela en México. Para que nos entendamos. Ese hombre
es el embajador de Venezuela en México. Bajo esta perspectiva, López Obrador tiene un asesor externo que le empezará a nutrir con las ideas de Hugo Chávez. Fueron muchas más cosas las que hizo Hugo Chávez. Por ejemplo, provocó escasez en medicinas y los insumos médicos fueron poco a poco haciéndose más escasos en las provincias que él quería controlar, y después se hizo escaso en todos lados. Hubo muerte de muchas personas y Hugo Chávez lo que hizo fue llamar a médicos cubanos para reforzar el sistema de salud venezolano. Todas esas estrategias fueron pactadas por el hoy embajador de Venezuela en México. Con esto enfrente, lo único que podríamos esperar es que de aquí en adelante vengan otras acciones similares siguiendo la pauta perfecta que es implementada en una vía que fue la del segundo hombre de Chávez, hoy embajador en México, Epigmenio Ibarra, que se lo trae y después empieza a operar con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bajo todo esto, creo que lo próximo que viene es lo que todavía le falta al presidente de la República. ¿Qué fue lo que interrumpió el plan de Hugo Chávez? Bueno, el plan no se interrumpió porque llegó Nicolás Maduro y él indujo en una herencia política a Nicolás Maduro como el hombre que tenía que seguir la posición que él había empezado en su revolución. Una revolución pacífica, decía, sobre Venezuela. La misma herencia política que hace López Obrador con Claudia Sheinbaum cuando la manda llamar a ella sola, cuando le hicieron aquel cateterismo, ¿se acuerdan? Lo único que interrumpió la aspiración de Hugo Chávez, la de Hugo Chávez, fue la de morirse. Pero nada más les dejo un recuerdo. Muere Hugo Chávez, pero la familia de Hugo Chávez se enriqueció brutalmente sin haber hecho absolutamente nada. ¿Les suena familiar todo esto? A mí sí. Me suena muy familiar y me suena a que lo que viene hacia adelante para México es lo que Hugo Chávez tal vez hizo en partes, pero no alcanzó a terminar, hasta que llegó Nicolás Maduro y hoy está siguiendo las pautas que le dejó en herencia el hombre al que le sorprendió la muerte. Lo único que paró a Hugo Chávez de seguir fue el cáncer. Bueno, pues veremos si aquí se siguen las mismas pautas. Hablo de las pautas, nada más. El estado del país con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, vamos con algunas de las situaciones interesantes en el estado del país. El fenómeno primero de las desapariciones forzadas en México se da conjuntamente con la crisis forense del país, ya que actualmente hay más de 52,000 personas muertas sin identificar, yacen en fosas comunes y en diferentes instalaciones. La cifra no incluye cuerpos aún no localizados y según el Comité en contra de las Desapariciones Forzadas de la ONU, las condiciones actuales que hay en México implicarían 120 años para identificar a los cuerpos que hay hoy, digamos, en estado de espera para ser identificados. Las crisis por las desapariciones forzadas que vive México colocan al país al nivel de varias naciones en guerra, incluso al nivel de Siria o de Afganistán, siendo comparable en algunos casos con crisis humanitarias como la desatada en Camboya,
en los tiempos de Pol Pot, a ese nivel de barbarie que mantiene e incluso fomenta el actual gobierno mexicano, el de López Obrador. Luego del tiroteo suscitado en el metro de Nueva York, Jorge Islas, cónsul de nuestro país en la Gran Manzana, informó que no hay información de mexicanos muertos en este gravísimo incidente que se dio en Nueva York. El funcionario dice que mantiene una vigilancia en hospitales a los que han sido trasladados los afectados por la balacera, sin que hasta el momento se haya reportado que mexicanos heridos o muertos hayan sido parte involucrada en todo este fenómeno. La gran facilidad en el acceso a las armas en Estados Unidos sigue dejando un rastro de muerte en ese país, al tiempo que se extiende hacia otras naciones como la nuestra, que tanto por la vía legal como por la ilegal sigue haciendo llegar armamento cada vez más sofisticado y mortífero que dispara semana con semana las cifras de muertos y de heridos en una nación que tiene como principal estímulo la impunidad, cuando tenemos un presidente que felicita a la delincuencia cuando se porta bien. El Foro Nacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA, de la ONU, firmó con el gobierno de México un proyecto para combatir la pobreza rural, impulsando así una agricultura sostenible por alrededor de 55 millones de dólares. El proyecto tiene un financiamiento de 38.450.000 dólares del FIDA y 13.350.000 millones del gobierno federal, estimándose que beneficiaría a 59,000 personas. Esta relación entre el Fondo Nacional para el Desarrollo Agrícola de la ONU y el gobierno de López Obrador tiene una intención del lado de López Obrador. ¿Cuál es? Bueno, tradicionalmente el PRI ha sido quien domina al sector agrícola a través de la Comisión de la Confederación Nacional Campesina. Cuando vinieron las elecciones del 2018, el sector que menos votó por López Obrador fue el sector del campo. Ahora, con este proyecto hacia el 24, lo que está intentando conquistar el presidente de México es a ese sector que, por cierto, primero le quitó el Acerca y después le quitó a través de los fideicomisos que extinguió todos los recursos que tendrían los campesinos para poder acudir a suministros y a insumos de manera subsidiada. Todo se lo quitó. Hoy, primero les quita todo y después les hace ver que el que domina el subsidio es él y empieza con el sector campesino a intentar conquistarlo. Un panel de la Organización Mundial de Comercio se puso del lado de México en una disputa con Costa Rica respecto a las restricciones por la importación de aguacate mexicano. Consideraron que la evaluación del riesgo sanitario presentada por Costa Rica carece de sustento científico suficiente, por lo que otros reclamos presentados a nuestro país fueron desestimados e incluso no llegaron siquiera a subir al panel. ¿Qué es lo que está buscando Estados Unidos con esto? Bueno, si bien es cierto, Costa Rica no tiene ni con mucho el tamaño de México y por ende el productor mayor de aguacate en el mundo sigue siendo mexicano, el gobierno norteamericano está buscando otras alternativas y las ve cerquita en Costa Rica para que desde ahí se le suministre el aguacate, que lo que se pretendería fuera sustituirlo por el aguacate mexicano. Así es como están las cosas y, por cierto, hay que decirlo, para felicitarlo. Todo esto afanosamente lo ha logrado el presidente López Obrador en esta cada vez mayor distancia en las ligas comerciales con los Estados Unidos. Mayor distancia. Lo digo y lo reitero. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Fíjense que empezamos a investigar en la redacción por qué está habiendo esta serie de flexiones de algunos diputados del PRI que están apoyando la reforma eléctrica propuesta por el presidente. Y Yuri Elrich encontró esto que se me hace muy valioso. Yuri, te saludo esta mañana, ¿cómo estás?
Querido Pedro, con enorme gusto de saludarte y pues sí, indagando más al respecto y vamos encontrando elementos. A ver, cuéntanos. Mira, pasan varias cosas. Por principio de cuentas, el presidente requiere para aprobar su reforma eléctrica de una mayoría absoluta realmente, no le basta con una mayoría simple. Entonces, necesita en este caso buscarse al partido que tiene la afinidad ideológica más fuerte para de alguna forma obtener algún tipo de negociación o alguna especie de presión que pudiera llevar a contar con los votos necesarios para poder tener la aprobación de esta reforma que él ha presentado. Entonces, pues aquí sencillamente al que tenemos con la mayor afinidad, en este caso es el PRI, pero además, sobre todo cuando se dan una serie de elementos que facilitan hacer presión. Mi Pedro, por ejemplo, vamos viendo lo que pasa en el estado de Hidalgo. En el estado de Hidalgo había elementos que permitían tener una confianza mayor, y entre estos estaban la cercanía que se ha dado entre el actual gobernador de la entidad, que es Omar Fayad, el priista Omar Fayad, que aquí, perdón que haga una breve anotación, el estado de Hidalgo es uno de los que nunca han dejado de ser gobernados por el PRI, siempre ha sido gobernado por ese partido. Entonces, hay una gran afinidad entre el actual gobernador Omar Fayad, quien no pudo, y el presidente, y el gobernador Omar Fayad no pudo definir a un candidato para el gobierno de Hidalgo. ¿Por qué? Porque desde la dirigencia del PRI impulsaron fuerte a Carolina Villano, muy cercana con el actual dirigente priista Alejandro Moreno, y esposa del actual coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, quien hasta hace no muchos años era también gobernador de Coahuila, pero además gobernador de Coahuila con una pequeña particularidad, que sucedió a su propio hermano. ¿Por qué? Porque en el año del 2005, su hermano, Humberto Moreira, a quien recordarás, fue elegido gobernador de Coahuila, mismo año, por cierto, en que Enrique Peña Nieto llegó al Estado de México como gobernador, y posteriormente impulsó al hermano para que lo sucediera en el cargo. Entonces, ya de ahí empezamos a ver alguna serie de elementos que permiten hacer este tipo de presiones. Ahora bien, Carolina Villano había aspirado a la gobernatura del estado de Hidalgo cuando Omar Fayad buscó también el cargo y no pudo llegar porque, entre otras cosas, ya era demasiado que, por una parte, el actual coordinador de los diputados del PRI fuera gobernador de Coahuila, habiendo sucedido a su propio hermano, y que luego en paralelo su esposa fuera también gobernadora de Hidalgo. Entonces, bueno, se espera hasta ahora y se estaba haciendo este impulso, pero ahora resulta que ayer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encuentran una serie de irregularidades en los reportes de precampaña de Carolina Villano, quien podría dejar de tener acceso a la candidatura para la gobernatura. Hasta el momento eso no ha pasado, mi Pedro, pero son elementos que se van sumando para hacer una presión que permita en un momento dado contar con votos necesarios para la reforma eléctrica o bien llegar a algún otro tipo de resolución. La cuestión es que la presión viene fuerte, está llegando por varios lados y sobre todo, en este caso, golpeando en aspiraciones electorales que podrían llevar, en este caso, a que la propia Carolina Villano no fuera la gobernadora de Hidalgo. Y de esta forma, pues, hay preocupación en el PRI, pero pues también hay preocupación a nivel nacional por lo que pudiera ocurrir con todo esto, mi Pedro. Pues sí, en otras palabras, ¿quieres el estado de Hidalgo? Se lo dicen al PRI, pues entonces yo quiero la ley de la industria eléctrica y vamos haciendo una especie de quid pro quo. Exactamente, y tomemos en cuenta que, bueno, vienen elecciones importantes, no solo este año, el año próximo también. El año próximo viene, por ejemplo, la renovación del gobernador en el Estado de México, el estado más grande y más rico del país. Y
pues bueno, también ahí el actual gobernador, Alfredo del Mazo, lleva una muy buena relación con el presidente López Obrador y pues obviamente va a buscar que alguien de los suyos quede en el poder en el Estado, pero pues finalmente hay muchas cosas que negociar cuando se tiene que llegar a estos puntos. Te doy el Estado de México, pero tú me das la ley de la industria eléctrica. Y ahí viene ese intercambio. Ahí lo vemos claramente y es por eso que empiezan a darse estas deflexiones de algunos de los diputados clave que necesitaría López Obrador para que su ley de la industria eléctrica pase exactamente con el peso de la letra de como él escribió originalmente, sin modificaciones. Yuri Elrich, como siempre, gracias por este análisis. Yo creo que se entiende más claro ni echándole agua. Gracias, querido amigo. Mi Pedro querido, como siempre en contacto. Gracias, un abrazo. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo, acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero. 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y Adriana Braniff, como siempre desde Miami, nos tiene información. Te saludo esta mañana, querida amiga. ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro. Te saludo con muchísimo gusto ahora sí, Jueves Santo. Mañana Viernes Santo, luego viene Sábado de Gloria y Pascua. Y para los que piensan viajar a los Estados Unidos antes de entrar en materia, pues la noticia es que se extiende el uso de cubrebocas en los aeropuertos de Estados Unidos y en los aviones 15 días más, 2 semanas más, porque vencía este plazo el lunes y ya no. Así es que si piensan viajar a Estados Unidos, tienen que llevar su cubrebocas en el aeropuerto, en los aviones y además presentar esta prueba negativa de COVID, Pedro. Sí, ahí está. Como que todavía no acabamos por salir realmente, ¿verdad? Pues no, pero bueno, ya parece que ya vamos de salida en cuanto a hospitalizaciones y este asunto. Ahí está la noticia para los que viajan. Ahora el tema de hoy, Pedro. Pues la noticia es que Suecia anunció o confirmó ayer que se quiere unir a la OTAN y que va a solicitar ingresar a este grupo en verano, podría ser en junio. ¿Por qué es noticia esto? Esto es la noticia más importante del día de hoy, desde mi punto de vista, porque eso de ingresar a la OTAN, pues fue el factor que detonó la guerra entre Rusia y Ucrania. El que Ucrania buscara ingresar a este grupo, pertenecer a la OTAN. Finlandia, que es vecino de Suecia, anunció también ayer que va a seguir está debatiendo seguir los pasos de Suecia y también pertenecer a la OTAN. Hay una fotografía que te voy a presentar ahorita en pantalla, donde se ve el territorio actual de la OTAN, que es lo verde. Como podemos ver, pues la OTAN se está expandiendo. Finlandia comparte frontera con Rusia, es lo que está azul arriba es Suecia y Finlandia, que sería lo que falta por unir a la OTAN, que fuera parte ahí de la frontera con Rusia. Lo que se ve en rojo es Ucrania y Bielorrusia, o sea, eso es lo que faltaría. Y estamos viendo que la OTAN se expande hacia la esfera de influencia rusa. Ahora, ¿Rusia qué está diciendo esto? Pues lo que dice es que esto es un factor de confrontación. Suecia y Finlandia son de los pocos países europeos, no europeos, sino de la Unión Europea, como vemos en el mapa, que no son de la OTAN, o sea que son neutrales. Y solo falta por ingresar, del total de los que pertenecen a la Unión Europea, son 6. Son Finlandia, Suecia y también está Austria, Chipre, Irlanda y Malta. La invasión de Ucrania, pues, es un factor o podría haber sido un factor para que Suecia y Finlandia decidieran, ahora sí, dejar su neutralidad, entrar a la OTAN. ¿Para qué? Pues en caso de una invasión rusa, pues contar con el apoyo de los países miembros de la OTAN para defenderlos, cosa que no está pasando con Ucrania porque no pertenece a la OTAN. Washington está apoyando o siempre ha apoyado esta expansión de la OTAN, esta alianza militar donde está liderando Estados Unidos, está Canadá y están varios países europeos. Y que se creó al final de la Segunda Guerra Mundial
en 1941, justamente para contener a la ex Unión Soviética y para contener al comunismo. Se creó como una alianza antisoviética. Ya no lo es, dicen en este momento, porque de entrada ya no existe la Unión Soviética, ahora es Rusia, y la venden como un acuerdo de seguridad para cualquier amenaza externa. Ahora, hay una ironía en esto, porque hay quien ve a la OTAN como un factor de inestabilidad más que de estabilidad en Europa. Hay que acordarnos que en 1997 varios expertos en política exterior firmaron una carta que entregaron al entonces presidente de Estados Unidos, que era Bill Clinton, y le exponían su preocupación porque creían que este esfuerzo, liderado por Estados Unidos, por expandir a la OTAN, pues sería o era un error político de proporciones históricas. Eso es lo que dijeron, que perturbaría la estabilidad en Europa. Y hoy se tendría que analizar esto que planteaban estos analistas, si la crisis actual que estamos viendo es o producto del imperialismo ruso, que definitivamente es uno de los factores. Sabemos que Vladimir Putin vio el final de la Segunda Guerra Mundial, cómo quedó la geografía de Rusia como una tragedia geopolítica, o si es eso, o si es la expansión de la OTAN, o ambos, ¿no? Y a partir de ahí llegar a una solución pacífica para el mundo. Y de última hora, hace escasos, no minutos, pero sí en las últimas horas, hay una reacción por parte de Rusia ante esta noticia que estamos platicando del deseo de Finlandia y Suecia de pertenecer a la OTAN. Rusia está amenazando con un despliegue nuclear ahí, a esa parte, si Suecia y Finlandia entran a la OTAN, que están en el Báltico. O sea, un despliegue nuclear en el Báltico. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo el primer ministro del Consejo de Seguridad de Rusia, que es Dmitry Medvedev, que por cierto es expresidente de Rusia, fue presidente de Rusia en el 2008, en el 2012, y lo que él está diciendo, que es la noticia de última hora, es que es intrascendente si la OTAN se compone por 30 o por 32 países, es intrascendente y relevante por el peso, por la población. Lo que sí es importante, y por lo que se oponen a esta decisión de Finlandia y de Suecia, es porque de pertenecer a la OTAN, estos dos países, pues se duplicaría la longitud de la frontera terrestre entre Rusia y la OTAN. Así es que pues está diciendo este personaje, este vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, que espera sensatez por parte de los finlandeses, de los suecos, para no pertenecer a este grupo, porque les dice, ¿quién quiere tener en la puerta de su casa un despliegue militar? Porque tendríamos que reforzar esa frontera, Pedro. Eso es lo que dice. Y nada más para recordar, en el siglo XVII, Pedro el Grande necesitaba una salida al Báltico y había unos terrenos que tuvo que invadir para tener ahí a San Petersburgo y entonces tener la salida al Báltico y poder modernizar a Rusia. Pero resulta que esas tierras eran suecas. Y entonces le declaró la guerra a Suecia y despojó a Suecia de lo que hoy es San Petersburgo y toda su salida al Báltico. Todo en la vida tiene un porqué y Suecia desde el siglo XVII tiene guardada en su cajón, tiene guardadita una factura por cobrar a Rusia y se la está cobrando. Fíjate lo que es la vida. Híjole, lo que es la vida, Pedro, vamos a ver cuál es la solución o cuál es la decisión de estos dos países bálticos, porque esto va a dar mucho de qué hablar ya en el día 50 de la guerra, que es donde estamos en este jueves. Y bueno, hay otros temas que ya no da tiempo de platicar. Nada más que te paso el video para cambiar un poquito de tema de Greg Abbott, que es noticia rápidamente, amenazó, porque están llegando los migrantes por la frontera, amenazó con llevarse a todos los migrantes a Washington. Sí. Ya empezaron a llegar camiones. Ahí está, ¿quieres ver cómo llegan? A ver. Ahí están llegando, abrazo y todo por el ride. Fíjate, lo que estamos viendo aquí es que es voluntario, o sea, llegan los migrantes a Texas
y es voluntario subirse a un camión bastante bueno, donde les dan alimentos, les dan todo, y los llevan gratis a Washington, pues bajan felices. Ahora, estos ya no son ilegales. ¿Por qué? Porque nada más están transportando, primero, a los que quieran hacerlo, voluntario, y dos, a los que ya fueron procesados, o sea, ya no son ilegales. Todo esto es un show de Greg Abbott, que quiere ser candidato para la presidencia en el 2024. ¡Qué maravilla! ¡Qué bárbaro! Bueno, pues ahí está, es buena la escena. Gracias, Adriana, como siempre, te mando un abrazo con mi cariño. Gracias, Pedro, feliz Jueves Santo. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Bueno, pues en este Jueves Santo, ¿qué pasó el Jueves Santo? ¿Por qué es el Jueves Santo? Bueno, por una razón. En el Jueves Santo, antes de que empezara el Calvario, es decir, el momento en el que Cristo ya deriva en el Viernes Santo, en el que muere, el jueves anterior a su muerte, instituyó dos cosas: la Eucaristía y la orden sacerdotal. Es decir, ahí vino aquello de: el que come de este pan y bebe de este vino, estaré yo representado en ello, y entonces ahí vivirá en el pan y en el vino, vivirá Cristo, viviré yo, y esa es la Eucaristía. Eso lo hace en la última cena. Y después da la orden sacerdotal, en donde le dice a los apóstoles: todos se irán a diseminar la palabra de Cristo. Y es por eso que se lee el Evangelio en la misa. La Eucaristía y el Evangelio se instituyeron en un día como hoy. Esto es lo que para el mundo de la cristiandad representa el Jueves Santo. Bueno, esto es un dato ahí para que tengan ustedes el dato, que se me hace un dato interesante. Greg Abbott, el gobernador de Texas, anunció la eliminación de los controles fronterizos comerciales unilaterales en el puente internacional de Colombia. Samuel García, gobernador de Nuevo León, se comprometió a reforzar medidas de seguridad limítrofes para frenar la migración ilegal. Llegó a Washington el primer camión ya lo vimos, un autobús de indocumentados. Texas está buscando pasarle la factura al gobierno federal por la eliminación del título 42. Los gobernadores Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Miguel Riquelme llegaron tarde a la cita y culminaron a que los presidentes Biden y López Obrador se reunieran para quitar los bloqueos en Texas, pero los bloqueos antes los quitaron Greg Abbott y Samuel García. Las inspecciones unilaterales de Texas en contra de camiones de carga a México provocaron caídas comerciales hasta del 60%, según admitió la administración Biden. Henry Cuellar, representante del distrito tejano ante el Congreso, pidió también detener las inspecciones en beneficio de las comunidades y de la economía. También llegó tarde. Jen Psaki, la vocero de la Casa Blanca, también habló de las políticas de inspección en Texas que irrumpieron de una manera abrupta, y esto trajo por consecuencia una interrupción de las cadenas de suministro y aumentaron los precios de las mercancías. Es decir, este bloqueo tuvo un efecto inflacionario. Choferes de tractocamiones que paralizaron el puente internacional Reynosa-Farr levantaron su protesta y desbloquearon el paso en ambos sentidos. La decisión se dio luego de que presuntos integrantes del crimen organizado quemaron al menos 4 camiones y provocaron una balacera en medio de la bronca que se presentó en la zona fronteriza. Y esto habla de rispidez entre gobiernos, tanto locales, Texas, Nuevo León, como federales, en la Federación de los Estados Unidos con la Federación en México, o sea, Biden, López Obrador. Y hablando de rispidez, Iberdrola dará inicio a reclamaciones legales pertinentes en caso de que la Comisión Reguladora de Energía no le otorgue permiso para migrar una de sus centrales de autoabasto a régimen de mercado. La reforma eléctrica causará un incremento de al menos 17% para las tarifas domésticas y 150% para las empresas, y esto lo pone la Coparmex. Carlos Miguel Aiza Damas, diputado del PRI, votará a favor de la reforma eléctrica pese a la instrucción del partido político
para no hacerlo ahora. Aquí hay una cosa que me suena muy rara, porque Carlos Miguel Aiza es hijo de Miguel Aiza, que fue gobernador interino cuando se va Alito, de gobernador de Campeche a presidente del PRI. Ahora, hay una liga entre el papá de este muchacho y el presidente del PRI que tilda de traidor al hijo de su cuate que dejó de gobernador, que por cierto lo acaban de hacer embajador de México ante República Dominicana. Entonces, Alito dice, este es un traidor, pero es su cuate. Entonces, pues Alito, perdónenme, pero todo me lleva a pensar que está actuando debajo de la mesa y lo está haciendo así. Hay otros compromisos, Carolina Villano con Rubén Moreira y Alfredo del Mazo en el caso de Carolina Villano, Hidalgo y el caso del Estado de México. ¿Pudieran estas dos posiciones políticas futuras ser materia de negociación para que López Obrador se lleve completito, carro completo, la ley de la industria eléctrica? Así es como está, y así es como se negocia en la vida. Eso se llama quid pro quo. Viene del derecho romano y viene de los emperadores romanos que decían, ¿qué es lo que quieres? No, pues quiero esto, quiero las Galias, ¿sí? ¿Y qué me das a cambio? Siempre era quid pro quo, que te doy, que me das, quid pro quo. Y pues aquí Hidalgo es un quid pro quo y el Estado de México es otro. ¿Cómo se llama el acorazado que acaban de fastidiar? Algo así como muy ruso me sonó. Sí, Moskva. El Moskva, bueno, este Moskva es un acorazado ruso. A ver, ¿cómo te ves? Moskva. Ahorita te voy a platicar. Sí, ahorita me va a platicar mi hijo de esto. Acaban de pegarle los ucranianos a un acorazado ruso. Pero, bueno, mejor lo cuentas tú a ratito. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, auditorio de la Universidad Madero. 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en revoluciondelintelecto.com. Somos México. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Pedro Ferriz Híjar esta mañana que trae harta cosa. Ingeniero, pues hoy jueves, hoy es jueves de mal día para los barcos. Porque un día como hoy, voy a burlarle su notadores, ¿no? Pero un día como hoy, a las 11:40 de la noche, el Titanic sucumbió. Valió padre. Porque le pegó al iceberg y ¿qué fueron? Como 2 horas. Sí, ¿en que se hundiera? 2 horas y piquito, 2 horas 40 por ahí. ¿Quién hubiera sido tú? Yo hubiera sido uno de los violinistas. Pues que ya me pongo a tocar música en lo que esto se hunde. Ya que le vamos a... Pero habría que haber aprendido. 1500. Sí, bueno, hay 2 horas. Hay 2 horas ahí disponible. 1500 y pico de personas que murieron en este hundimiento del Titanic. Pero bueno, hablando de barcos, pues uno de los principales golpes que ahora recibe el ejército ruso es, no se ha confirmado su hundimiento, no se ha confirmado el hundimiento de este acorazado ruso, que hay que decirlo, es un acorazado, no es un portaaviones, es un barco relativamente viejo, que se llama, déjame, te voy a decir, porque ya ves que pronunciar estos nombres de repente se complica. Ahí está el barco, mira. Pues ahí está el barco, se llama Moskva. Este barquito, cacharrito, ahí como lo ven, porque pues ahora sí que nosotros estamos acostumbrados a ver los que están ahí por el puerto de Acapulco de Veracruz. No, este es su majestad barco. Es un barco. Entonces, es un lanzamisiles, entonces. No, es un acorazado lanzamisiles. Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cañones que tienes al frente, precisamente son misiles de largo alcance.
No son misiles de corto alcance, son misiles de largo alcance para un barco. Entonces, es un barco importantísimo, no es un barco nuevo, es un barco que tiran los rusos al agua en 1979, pues tiene 42 años, pero, sin embargo, es uno de los acorazados más importantes de las fuerzas rusas. Sí, ven la cantidad de elementos de comunicación. Y que tiene 2, 4, 6, 8 de este lado y 8 del otro, y cada uno de esos tubos que ves ahí, cada uno de estos cañones trae 4. Entonces, hombre, pa' fiestecita sale, ¿eh? Pa' fiestecita sale con este acorazado. ¿Qué dicen las fuerzas rusas? Dicen que tuvieron una explosión de su artillería y que esto está provocando el hundimiento del barco, y las fuerzas ucranianas dicen que lanzaron 2 cohetes antibarcos que fueron los que hundieron este acorazado ruso. Bueno, no puedo decir hundieron porque todavía no se confirma. Lo que sí se sabe es que ya ahí está lanzando. Lo que sí se sabe es que ya la tripulación del barco ha abandonado la embarcación. Entonces, ustedes saben que en términos de, pues ahora sí que nosotros que navegamos, en el momento en el que se abandona un barco, pues es que ya no hay mucha solución al respecto. Ya chupó faros. Ya chupó faros. Ese barquito mínimo trae 500 o 600 de tripulación. Sí, es un barco bastante grande. No se ve tan grande en las fotografías, porque estamos acostumbrados a ver los grandes portaaviones, ¿no? Es que no hay una comparación. No hay una comparación. Entonces, es un barco enorme. Pónganlo en referencia, este barco debe de tener 1.5, casi 2 canchas de fútbol de largo. Sí, entonces está grandecito. Sí. Ya para dar una vuelta, ¿no? Con su meserito, su champañita. Es un barco. Mira, ahí más o menos tienes una relación de tamaño con los helicópteros, ¿no? Los helicópteros que ven arriba son helicópteros de guerra, no son helicópteros chiquitos. Entonces es un barco bastante grande. Pero bueno, eso como referencia de lo que está sucediendo en la guerra con Ucrania, que esto significaría, yo creo que la pérdida más grande de material para el ejército ruso. Oigan, pues todo lo que está pasando con el diputado plurinominal Carlos Aiza, creo que vale la pena decirle a este diputado que parece ser que pues este chavo no se da cuenta de que los medios de comunicación, pues, sabemos quiénes son ellos, sabemos quién es su familia, sabemos cómo llegó el papá, sabemos, fíjate, un dato para ver que se acuerde la gente, cuando el papá de Carlos fue gobernador interino, cuando sale Alito Moreno, lo pone a él como gobernador interino del estado de Campeche. El papá, que ahora está buscando ser embajador de México en República Dominicana, que tampoco es la embajaduría, tampoco es así que digas, qué bárbaro. No. En lo más mínimo. Pero sí hay un compromiso con Alito. Hay un compromiso con Alito y hay un compromiso ahora con el presidente de la República, si es que se la dan, ¿no? Pero entonces, este señor intentó cambiar la constitución de Campeche para reelegirse como gobernador del estado. Y no pudo. Entonces, como no pudo, buscó una diputación plurinominal, que tampoco pudo, pero sí se la dan al hijo, porque el hijo es diputado plurinominal. Ahora, ya Carlos Miguel, pues ya pues obviamente pues en el momento en el que el señor, que pues nadie lo conocía, lo empieza a salir, empieza a brotar, porque todo brota, se le empieza a investigar y te puedo decir algunas cosas de Carlos. Carlos compra su primer casa a los 16 años de edad. Oye, pues qué buen empresario. A los 16 años de edad. Ahora, Carlitos se ha hecho de un buen patrimonio y recientemente de más, en donde ya tiene 6. Fíjate, hablando de... ¿Casas? Hablando de factores inmobiliarios. Va para Bartlett, sí, que vuela. Va para Bartlett. Entonces ya también ahorita Carlitos pone algunos tweets en donde dice un mensaje que le dice: a todos los vendepatrias que me han ofendido y amenazado por teléfono, les recuerdo que antes de ser político soy un hombre de grandes principios y morales que ustedes desconocen. No dice cuáles, ¿verdad? No, pero si los desconocen,
Qué maravilla. Si tú desconoces cuáles son, pues es que pues no los tienes, porque Claro, si los claro, tienes, claro. pues al contrario, yo diría que todos mis cercanos conocen siquiera, ¿no? Pero pues si desconocemos tus principios y valores, pues bueno. Y por supuesto, no deja la oportunidad para compararse con Luis Donaldo Colosio, en donde dice, temo por la vida de mi familia y la mía. De niño crecí admirando a Luis Donaldo Colosio. Ahora comprendo perfectamente bien que las acciones de los verdaderos hombres pueden generar odio hacia el mismo sector arcaico y antipatriótico. Así lo pone Carlitos. En muchos otros hilos de tweets, estos fueron los que más me llamaron la atención. Pero parece ser que Carlos son ternurita, ¿verdad? ha demostrado ser una especie de lobo en vestimenta de corderito, ¿no? Porque si lees los tweets en alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador, llegan a las loas. Es que el verdadero presidente, que quién sabe qué, Es un héroe. Sí, para ser priista y estar poniendo este tipo, pues ya mejor cámbiate de bancada, ¿no? O sea, no tiene caso. No, pero este cuate así de jovencito ya está marcado, ¿eh? Sí, está marcado. Está marcado porque aparte de todo, pues nos estamos dando cuenta que lo que hizo este chavo pues fue justamente para congraciarse con el presidente y que le dieran la embajaduría a su papá. Porque casualmente, antes de que este chavo saliera a decir que va a votar por, se canceló la audiencia para ratificar a su papá como embajador. Entonces, en el momento en el que se cancela la audiencia para ratificar a su papá como embajador en la Cámara de Senadores, pero a la hora salió el hijo a decir que va a votar a favor de la reforma, como diciendo, dame mi embajaduría y yo te doy el voto de Di tu primero. Exacto, di tu primero. Entonces, pues qué curioso, ¿no? Entonces ahí está el valor de las embajadas. Y luego, por último, algo que se me hizo interesante en este jueves. Fíjate, Elon Musk le lanza un mensaje a Twitter, a la dirección general de Twitter, diciéndole, ya soy el socio mayoritario, porque ya lo es, pero ahora le manda 9%. Una oferta de $42 mil millones para comprar toda la compañía. Imagínate tú. Entonces, pues ya la empresa del pajarito azul se pone pues analizar a conciencia, ¿no? Si van a 42 mil millones de dólares. Yo es un fin de semana. ¿Tú la vendías? Yo no, pero pues entiendo que el único que la puede comprar es él, ¿no? ¿Quién más puede comprar Twitter? Pues, y todo para, según él, regresarle a Twitter la libertad. Sí, pero pues nadie más en el mundo puede comprar Twitter. El único que tiene la lana para comprar Twitter es él. Ahora, aprovechando esta coyuntura en el asunto en que ya va a ser posiblemente el dueño de Twitter, ¿quién crees que le mandó un mensaje? Trump. No, ¿quién? Mejor José Ramón López Beltrán. No. Entonces le manda este mensaje José Ramón. Espérame tantito, chavo. Con esta actitud y disposición y ganas de cambiar las cosas, Elon Musk debería de empezar por limpiar Twitter en México, dirigida por unos cuantos acomplejados simpatizantes de Felipe Calderón. Lo único que hacen es llenar de bots. Llenar de bots, ¿eh? Llenar de bots. El burro hablando de orejas. A Twitter para su absurda y patética guerra sucia y pone a piece of shit. Pone pues el cacas, ¿no? No sé si se refería a su papá. Pero bueno, entonces, aguas, oye, pues hay que avisarle a la gente de Grupo Vidanta, no le vayan a robar al abogado. En una de esas pues anda buscando jale en Twitter, sí. Pero pues a lo mejor Elon Musk lo hace su abogado. A lo mejor lo hacen su abogado. Entonces José Ramón le manda esto. Y yo nada más quiero decir una cosa. Imagínate ser Felipe Calderón y vivir rent free en la mente de estas personas, porque nada que ver, o sea, para todo mencionan a Felipe Calderón. Qué chistoso. Para todo. Entonces, viendo la oportunidad de que vayan a comprar Twitter, le manda a José Ra este mensaje. Me encantaría ver la conversación de Elon Musk. Who the hell is this guy? Es el de la Casa Gris, señor Musk. ¿Cómo? A ver, cuénteme de la Casa Gris. Y entonces ya le van a contar todo el asunto. Pero imagínate, o sea, lo que es jurarse, ¿no? Pero bueno, ahí están, yo creo que, pues hoy tampoco hay conferencia mañanera porque el presidente se fue a Tabasco. Y fíjate qué curioso, pudiendo haber salido del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles,
El presidente de la República decidió volar a Tabasco desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No entiendo por qué. Se acaba de inaugurar el cacharro. Pues lo lógico hubiera sido que en este primer vuelo que hace el presidente de la República a tomarse unas vacaciones, lo hubiera hecho desde su recién inaugurado aeropuerto. Independientemente del horario, yo creo que con el poder que tiene el presidente de la República, le hubieran puesto un vuelo a su disposición de Volaris o de cualquier otra aerolínea para que el presidente saliera del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es que queda muy lejos. Ese es el problema. Le queda muy lejos de Palacio Nacional. No hay infraestructura. No hay infraestructura, queda muy lejos. Ya no hay ni tlayuda. Pero solito se le cae el discurso, ¿no? Solito. Yo, si hubiera sido Andrés Manuel, yo no sé qué, le hubiera hablado a... Pero salgo Yo no sé qué haces, pero yo salgo del Felipe Ángeles para darle la connotación de que el presidente está usando su propio aeropuerto. Sí. Pero no, se va desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuando tú mismo no crees en tu proyecto, ya, pues habla mucho de lo que estás haciendo, ¿no? Y luego, si ya se fue la de las tlayudas, pues no hay ni qué comer. No hay ni qué comer. Ahí está. Bueno. Pues Jueves Santo. Jueves Santo. A portarse bien hoy, ¿no? ¿Cómo está el mensaje que... este es precioso. Es que vi un mensaje divino que puse en Twitter que dice: en Semana Santa maneje con responsabilidad. Usted no va a resucitar el domingo, no sea pendejo. Y luego la cruda siente que uno que se muere, ¿no? Ay, si no sabe uno que es cruda, hasta se interna. Sí, si esta no me llevó, un buen tramo me arrastró. Bueno, pues ahí está. Ahí está. En esta Semana Santa, además, es el mensaje oficial del municipio de Huimanguillo, ¿eh? Sí, de la policía de Huimanguillo. Maneje con usted no va a resucitar el domingo, no sea pendejo. Ay, qué bonito. ¿Qué haríamos sin el folclore, ¿verdad? El folclore mexicano. Es divino. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Y con Enrique Ruiz del Río al frente de Central Dynamics, ¿qué es lo que tenemos esta mañana, querido? Muy buenos días, Pedro. Hoy tenemos a nuestro amigo Luis Gess, que nos va a hablar de las diferentes opciones que existen para poder obtener una visa. Hemos estado hablando de la visa de inversionista, la visa E2, que es un vehículo para poder venir a vivir a Estados Unidos, pero también nos hemos encontrado con muchas preguntas del público que nos preguntan acerca de cambio de estatus dentro de Estados Unidos ya físicamente sin tener que hacer una visita consular. Nos preguntan de procesos de naturalización, nos preguntan sobre procesos de residencia. Y bueno, el mundo de la inmigración y la parte legal es muy compleja y para eso tenemos a nuestro patrocinador de este tipo de servicios para que nos hable un poquito de todas las opciones. Últimamente hemos estado canalizando gente interesada, por ejemplo, en naturalización, en obtención de residencias. Y pues Luis nos puede platicar un poquito de las diferentes opciones que existen para los mexicanos que legalmente quieren venir a establecer una nueva vida en Estados Unidos. Ya lo creo que sí. Luis, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación para hoy. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué es lo que nos cuentas al respecto? Pues para su pregunta, Enrique, de qué son las opciones para los mexicanos, la cosa que es muy popular con los clientes de nosotros es la visa de inversión. La visa de inversión es para los extranjeros, que incluye personas de México, de Colombia, de Canadá. Si ellos abren una compañía aquí en los Estados Unidos, abren una cuenta en el nombre de la compañía y trae dinero, normalmente más de $100,000 o más de esto. Y con ese dinero están haciendo una empresa, están haciendo negocios aquí que tienen empleados o contratistas. Luis, déjame, te interrumpo brevemente porque acabas de comentar un monto y luego eso nos lo preguntan a nosotros. Un monto mínimo de $100,000 es, por ejemplo, si una persona quisiera invertir, por darte una idea, en un food truck, por ejemplo. Pero sí, si alguien quiere invertir, por ejemplo, en una inversión inmobiliaria, esto es variable dependiendo de la industria. En el caso de una visa E2 para poder construir, por ejemplo, una propiedad y venderla y generar los empleos indirectos o directos que esto constituye como parte de la organización,
Nos has comentado que se requiere una inversión de $300,000. Te pido esta aclaración porque luego la gente nos dice, oye, quiero invertir en inmobiliario, quiero una visa E2 y tengo $75,000, $100,000. Y nosotros le decimos, mira, te vamos a canalizar con el abogado para que te dé la explicación, pero sabemos que los montos son superiores, para no crear una falsa expectativa en ese sentido. Sí, la cosa es que con respecto del mínimo es 100,000, pero la cosa que es peor de esto, de este monto de dinero, es vas a tener problemas para hacer algo real, que vas a comprar cosas, que vas a hacer servicios para tener empleados. Normalmente es muy difícil para encontrar esto. Sí, algo que yo conozco a otras personas que están haciendo es comprar un food truck, un troca para vender comida en las calles. Y esa es una opción, pero la cosa que es más seguro para los clientes, y mi recomendación es algo con respecto de bienes raíces. Y la razón es porque aquí en Texas, y específicamente aquí en Houston, el mercado para casas, para edificios, es muy bien. Entonces, la idea es que si puedes encontrar terreno, desarrollar ese terreno, poner una casa, poner un edificio, vender este edificio y hacer una otra vez, siempre vas a tener éxito, siempre vas a ganar dinero, siempre es más seguro, porque siempre vas a tener empleados o contratistas trabajando en este proyecto, más de, por ejemplo, un food truck, que es posible que puedas tener un empleado, es posible que tú, como la inversionista, estás haciendo la comida en la troca. ¿Me explico? Sí, queda bien. Digamos, es parte de la explicación en lo general, porque todo tiene reglas, y estas reglas tú las conoces y puedes. Es un vis a vis. Cada quien tendrá que determinar en función de sus posibilidades cuando lleguen contigo qué es lo que se puede hacer con lo que tu potencial cliente pudiera llegar a tener para poder aspirar a una visa de algún tipo que tú le estarás guiando. Es lo que entiendo, ¿no? Sí, no, es correcto. Es porque cada cliente tiene los objetivos diferentes. Hay clientes que solo quieren sacar la visa, pero no importa cuánto dinero ellos están recibiendo. Hay clientes que es importante que ellos no están trabajando todos los días en la inversión. Entonces, hay otras opciones más de la food truck. Hay cosas como bienes raíces, que siempre es algo que, sí, todavía eres el gerente, todavía es el dueño de su proyecto, pero no es necesario que estás allá pintando la casa, estás botando el césped antes que vendes la casa, por ejemplo. Claro. Y lo entendemos. La cosa que es... Dígame. Sí, tú di. No, la cosa que es buenísimo en estos momentos con la visa de inversión es que hay dos lugares que los clientes pueden sacar la visa, en la Ciudad de México o en el consulado de Juárez. Y también tenemos clientes que ellos están aquí por una razón de otro y no quieren regresar a México. Entonces siempre hay la opción para hacer el cambio de estatus, porque con esto puedes quedar aquí, puedes mandar el trámite con los servicios de inmigración y puedes tener la respuesta en casi 20 días. No es necesario que haces una entrevista con oficiales de inmigración que los extranjeros van a hacer en la Ciudad de México o en Juárez. Claro. Bueno, lo importante es que hay que hacer la referencia a Luis para que las personas que lo quieran localizar lo puedan hacer. ¿Y esto a dónde sería, querido? Hay que entrar en contacto con nuestro patrocinador a través del portal de Central Dynamics, www.centraldynamics.info, y ahí nada más nos ponen sus datos para que sean contactados en el apartado de servicios de migración Estados Unidos, el despacho de Luis Gess, PLLC. Aparece ahí un banner con su marca en el portal de Central Dynamics para poder enlazar directamente con él y con nuestros abogados. Pues gracias, Luis, por estar aquí con nosotros esta mañana. Te saludo y te abrazo. También, gracias por la invitación y tienes un bien fin de semana con el Pascua. Gracias, muchas gracias. Buen día. Luis Gess con ustedes y gracias, querido Enrique, como siempre. Con mucho gusto. Gracias. Buen día, Pedro.
Alejandro Reyes, los deportes. Central FM. Equilibrio. Querido Alex Reyes, te saludo esta mañana. Buenos días. Hola, Pedro. Muy buenos días. Gusto en saludarte en este Jueves Santo. Afortunadamente, Pedro, hay deportes y hay muchas cosas que contar. Ayer, 2 sucesos históricos en el béisbol de las Grandes Ligas. Pedro, está arrancando la temporada. Apenas una semana se cumplirá este día. Y primero, Alisa Neiken se convirtió en la primera mujer en más de 100 años, y por eso es tan relevante lo que hizo ayer, de convertirse formalmente en coach de primera base de los Gigantes de San Francisco. Ella viene trabajando con el equipo de la Bahía desde hace ya casi 3 años. Es asistente del coach titular, pero resulta que al coach titular de la primera base del equipo de San Francisco, que se apellida Richardson, lo expulsan por una reclamación y tiene que entrar Alisa Neiken. Y con esto, pues convertirse entonces en la primera mujer en más de 100 años de historia del béisbol de Grandes Ligas en ser oficialmente coach en un partido oficial, también valga la redundancia, en esta gran carpa allá en los Estados Unidos. Y el otro suceso se dio con los Dodgers de Los Ángeles. Clayton Kershaw ha ganado absolutamente todo en su carrera, Cy Young, títulos con los Dodgers, y ayer se quedó a 6 outs de juego perfecto. En 100 años o más, solamente 23 casos de juegos perfectos, iba a 7 entradas perfectas, 13 ponches, pero el coach de los Dodgers, Dave Roberts, decidió sacarlo empezando la 8ª entrada. Hoy medio Estados Unidos odia a David Roberts por no haberle permitido tratar de conseguir el juego perfecto. Aún así, los Dodgers blanquearon a los Mellizos de Minnesota. Están listas las semifinales de la Champions. Liverpool dio buen partido, aflojó muchísimo, iba con una cómoda ventaja y terminó empatando a 3 con el Benfica en su estadio. Y entonces el Liverpool, que elimina al cuadro lusitano, enfrentará al Villarreal. El otro duelo también es inglés contra español. Manchester City elimina al Atlético de Madrid, empatan a 0 ayer, 1-0 el global, y enfrentará en 15 días al Real Madrid. Pep Guardiola, 9 semifinales, ningún entrenador en la historia había tenido tantas. A ver si por fin se le da a ganar el equipo de Manchester City. Será una gran semifinal y para todos es la final adelantada. Y finalmente, Pedro, en México, las Chivas son un auténtico desastre. Ayer perdieron 3-1 con el Monterrey en su estadio. La gente está furiosa. Empezaron a gritarle a los rivales este famoso grito homofóbico. Se detuvo el partido. Es un auténtico caos lo que pasa en Guadalajara. Lo increíble es que Leaño, el entrenador, sigue siendo hasta ahorita en la mañana. Quién sabe qué vaya a pasar en las próximas horas. Hoy arranca la jornada 14. A ver si lo salva esta situación al todavía técnico de las Chivas, que están por ahí en la mediocridad muy marcada. Querido Pedro, un abrazo, se nos termina el tiempo, que es un gran jueves para ti y para todo el auditorio. Gracias, querido amigo, y ya con esta información nos vamos en este Jueves Santo. Para todos ustedes les deseo que haya descanso, haya reflexión, haya paz entre todos nosotros y haya la oportunidad para reflexionar sobre la semana. Esta semana mayor pienso que es importante y todos, yo creo que todos, tenemos algo que aprender de lo que esta semana nos deja muchos mensajes. En este caso, de este jueves, la Eucaristía institucionalizada por Jesús y también el tema de el sacerdocio como tal, el difundir la palabra de Dios. Fueron 2 asuntos que encargó Jesucristo antes de morir. Mañana, Viernes Santo, viernes de luto. Así es como están las cosas. Gracias. A nombre de todos se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Que tengan ustedes una buena semana. La revolución del intelecto. Somos México llega a Puebla. Este 3 de mayo, acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 3 de mayo, Auditorio de la Universidad Madero, 18 horas, Puebla, Puebla. La revolución del intelecto. Venta de boletos en
revoluciondelintelecto.com. Somos México. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.